Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Rosario Castellanos. Estamos en la licenciatura en Derecho y Criminología, en la optativa de la actividad pericial del quinto semestre. En este trabajo, en este video, el propósito es darle continuación al primer video que hicimos sobre la introducción al tema del problema prototípico del caso del feminicidio de Ruby Fraile. En este trabajo expondremos nuestras conclusiones para dar la solución al incidente. Hola, mi nombre es Jessica Sala. Hoy vengo a dar la conclusión del caso de Ruby Fraile desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, en donde varios expertos relacionan que la violencia de la mujer surge a través de esos estereotipos que se relacionan, que la mujer se hace vulnerable a través de estos aspectos tanto sociológicos como culturales que vienen desde hace muchísimo tiempo. Esos cambios de roles, ese rol de que la mujer siempre tenía que estar en casa, siempre tenía que estar atendiendo al marido y pues obviamente el hombre. Entonces todo esto, esa larga historia ha sido como un incremento a la violencia hacia la mujer. Y justamente yo cito la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En el artículo 7, violencia familiar, enfocándonos al caso de Ruby, es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar y agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual de las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de lecho. En esta parte también el violentómetro nos indica que es una clasificación de diversas manifestaciones de violencia hacia la mujer. En este caso, si Ruby desde el noviazgo estaba presentando esa violencia, ella debió de acudir con un especialista. Muchos especialistas marcan aquí, hago un paréntesis, de que es muy difícil que las mujeres salgan de ese círculo de violencia, ya que cuando la sufren, sea física, psicológica, económica o sexual, su autoestima es vulnerable. Entonces eso aparte todavía lo hace demasiadamente difícil. Pero yo aquí les traigo el violentómetro, que bueno, lo vamos a poner un poquito más adelante, pero este es de la unidad de Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Y obviamente él marca 29 grados de violencia, en una donde del 1 al 11 es ten cuidado, del 12 al 18 reacciona, no te debes de quedar ahí, y del 19 al 26 necesitas ayuda profesional. Esto yo siento que ahorita para este siglo XXI es súper importante que todas las mujeres lo conozcan, también hombres y todo, porque empieza con bromas hirientes, chantajear, celar, destruir, manosear, pellizcar, empujar. Entonces, primero viene como lo verbal, después viene lo físico y obviamente hasta asesinar o el homicidio, que justamente pasa con el caso de Ruby. En este caso, también muchos especialistas marcan que el perfil criminológico de su esposo, de Barraza, era una persona narcisista. Esto quiere decir que pues él siempre manipulaba a Ruby, en que pues no viera a su familia, se alejara de ella y pues de una cierta manera tenerla sometida. Obviamente pues ya hay políticas para la prevención, obviamente también está en el estado de Chihuahua y pues prácticamente también su mamá era la que la quería acercar a ella, pero no había manera y pues lamentablemente sucedió esto. Como prevención, pues sí sería difundir todo este tipo de material que ahorita tenemos para no normalizar esa violencia. Hola, ¿qué tal? Me presento de nuevo. Mi nombre es Saúl Hernández Maciel y yo les voy a hablar un poquito del caso de Ruby Fraile, pero enfocando un poquito más a las pruebas periciales, ¿no? Y a lo que es de dónde provienen, de las ciencias auxiliares, del derecho penal o las ciencias que emanan de este mismo. Recordemos el contexto del caso, 2008.
En ese caso, recordemos que había la reforma del 2008 y 2011 en materia de derechos humanos, donde se le quitaba la fe pública al Ministerio Público. ¿Esto qué quería decir? Quería decir prácticamente que el Ministerio Público debía ir, y no solamente ellos, sino abogados postulantes, el derecho en general, el derecho penal, debe ir en el sentido de un derecho científico, un derecho que se pudiera probar y que se pudiera acreditar conforme a personas adecuadas, peritos. ¿Y qué pasaba? Que estas pruebas eran fundamentales en este proceso tenemos un sistema inquisitivo a un proceso, sistema acusatorio, adversarial, en donde ambas partes tenían derechos y podían tener una carga procesal en las cuales ellos pudieran presentar sus propias pruebas, ¿no? Sin embargo, recordemos que el caso fue por ahí en 2008, en donde teníamos un contexto donde esta transición era nueva y por lo tanto había muchos vacíos, no se tenía un esclarecimiento de cómo se tenía que hacer y de cuándo estos momentos procesales, ¿no? Y en un contexto, aparte, recordemos que 2 años después se inició la guerra contra el narcotráfico, en donde la violencia para la mujer incrementó y los intereses públicos de algunos gobernadores, de algunos grupos delictivos, prevalecieron sobre la justicia. En ese contexto podemos entender cómo un caso que generó tanta conmoción, que incluso llegó a la Corte Interamericana, me parece, o casos similares, tenemos sentencias por parte de Ciudad Juárez contra el Estado mexicano. Podemos llegar a entender desafortunadamente desde un punto de vista sociológico que estos casos pasan y van a seguir pasando. Dejamos de pasar de tener una carga procesal muy adecuada a que el Ministerio Público esté sobrepasado, tenga exactamente una sobrecarga de trabajo que no le permita trabajar, que se supone que estos procesos ya 2008, 2011 han pasado muchos años y no se han normalizado. Hola, mi nombre es Fabiola Sánchez Pérez y yo les voy a hablar del análisis del proceso que se dio en contra de Sergio Barraza por el feminicidio de Rubí Fraile. Podemos ver desde un inicio que fue un proceso débil desde su etapa de investigación, ya que cuando Rafael Gómez Rojas, su padrastro, acudió al Ministerio Público para denunciar que él había confesado que había matado a Rubí, los policías lo que hicieron fue acudir al lugar de los hechos y ellos determinar a simple vista que no había ninguna señal de violencia sin aplicar ningún protocolo. En este caso no aplicaban la cadena de custodia. Entonces, cuando Rafael Gómez es llamado a juicio para dar su declaración, no se concatenan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no puede dar un testimonio coherente, lo que le resta mucho valor probatorio. En cuanto a los policías que lo detuvieron, tenemos que Gabriel Taide y Juan Manuel Aguirre, Barraza les confiesa que había matado a Rubí, pero como no da la declaración frente a su defensor y como lo señala el artículo 20 constitucional, cualquier prueba o medio probatorio que sea obtenido mediante violación a los derechos pues queda nulo. Entonces los jueces determinan que esta prueba no fue idónea ni oportuna, entonces la desecharon. Después, Raúl Moreno, que es otro policía al que Barraza le confiesa el lugar en donde él sepultó los restos de Rubí y los quemó. Gracias a esa información que proporciona Barraza, encuentran los restos de Rubí en ese lugar. Si no hubiese sido por eso, jamás hubieran sabido dónde quedó. Entonces, ¿cómo es posible que no le den un valor probatorio? Si a él, antes de que dijeran dónde estaba, se le leyeron sus derechos, se le informa que todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? Entonces, en base a esto, hubo informes periciales de antropología, arqueología, hubo peritaje médico y biólogos genetistas que determinaron que esos restos sí pertenecían a Rubí. Pero en la etapa de juicio oral podemos observar, se determina que no hay medios suficientes para comprobar la culpabilidad de Barraza. En base a esto, los jueces se basaron en la libre valoración de las pruebas porque pedían la prueba directa y no la indiciaria como la pudieron haber aplicado, ya que se puede ver en las jurisprudencias vigentes en México. Ahora también, en el momento antes de deliberar, le ceden la palabra a la madre de Rubí y tras estas palabras que le dedica a ella, Barraza acepta su culpabilidad frente a los jueces, frente a su defensor. ¿Por qué no tomaron eso entonces como una declaración que él estaba aceptando la culpabilidad?
En todo esto se concluye que lo que pasaba es que, como había sido la transición tan rápida y fue el primer estado en implementar el nuevo sistema, no estaban capacitados, pese a que ya existían las normas, al saber cómo aplicar los protocolos y realmente las reglas que debían de seguir tanto los policías como los juzgadores. Hola, mi nombre es Francisco Beña Fuentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las conclusiones que tenemos del dictamen que nos pidió el profesor, y vamos a hacer un poquito un recuento de la actividad con respecto al caso que estábamos viendo como caso crítico, sobre el aspecto internacional que se dio sobre algunas sentencias. Podemos reflexionar sobre la violencia de género en la América Latina y frente a la comunidad internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables, que se materializaron con la primera convención hemisférica y vinculante sobre esta temática. La convención, todos conocemos esa convención, es la convención de Belén do Pará en contra de la violencia contra las mujeres, y que aunque esté ese tipo de mecanismos de justicia para las mujeres, aún la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema a nivel hemisférico. Según datos que recopila actualmente el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2018 manifiesta que al último corte estadístico, 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de la región. Y en México no es la excepción, tenemos la misma problemática. Esto ha sucedido, por ejemplo, en casos como el caso González y otros, conocido como Campo Algodonero, donde se emitió una sentencia en contra de México, en la Corte Interamericana, que identificó como patrón la vulneración de los derechos de las mujeres. Y es por eso que le requirió al Estado mexicano que creó una política general orientada a erradicar violencia contra las mujeres. Sobre este riesgo, las mujeres pudieron ser víctimas de violencia. La CIP señaló que la falta de debida diligencia frente a las denuncias de las desapariciones, tratándose en los casos de violencia contra mujeres, hay que tener en cuenta que las reparaciones a las que tienen derecho a las víctimas deben procurar un fin transformador que supone aspirar en lo posible a revertir las preexistentes modalidades de subordinación estructural, las jerarquías de sexo, la marginación, la sistemática de inequidades que posiblemente sean a raíz de la misma violencia sufrida por las mujeres. Así lo establece la Relatoria Especial sobre Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas. No puede pretenderse que una mujer víctima de violencia por razón de género se le sustituya el estado en que se encontraba antes de que sucediera el hecho de sí. En este sentido, se tiene que corregir, por lo que las autoridades deben tomar medidas integrales de reparación con perspectiva de género, por lo que es parte central de la obligación estatal que se permita contribuir a que este proceso personal termine en un empoderamiento de las mujeres. De ahí que expertas en mecanismos de la Convención de Belén do Pará recomiendan que para lograrlo se debe realizar un diagnóstico de estereotipos de género y sus formas naturales, ocasionando sus orígenes y los contextos de los medios de perpetración de las vías de eliminación de estas mismas conductas de violencia contra la mujer. Para el Estado mexicano, tiene que cambiar la situación actual de todas las mujeres, no solamente frente al derecho de su propia existencia, sino tiene el deber de la debida diligencia y reforzar, en el caso de la violencia de género, la prevención de violaciones de derechos humanos. Con frecuencia, el deber de garantía de los estados emerge del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de la violencia de género, a partir del corpus que proclama los derechos humanos de las mujeres, está constituido básicamente por la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que data de 1979, y luego en el año 95 con la Convención Belén do Pará y la Convención para venir a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Este corpus se llama Corpus de Derechos Humanos de las Mujeres. Es lo que ha transformado el mero deber de prevención que tienen los estados en el general y que tienen cuestiones de derechos humanos. Esto es así porque la misma convención establece, considerando que la cultura patriarcal debe ser refundada en la modalidad y en la modernidad, y por el contrario, por el contrato social para erradicar la discriminación entre hombres y mujeres, evitar que arroje el sistema a una mujer al ámbito privado o doméstico, la dominación masculina, el privilegio de los hombres y la discriminación de las mujeres en no tener derechos, es decir,
no alcanza la protección ontológica de las leyes, quedaron liberadas a su suerte. Representantes históricos siempre han sido de las mujeres, como el padre, los hijos, el esposo principalmente. Esto ha ocasionado que estas sean sujetos de violencia, entre ellas la violencia doméstica, que resulta de la ocultación o privatización de los cuerpos de la mujer. Lo explicó porque si bien en el siglo XXI hemos avanzado en materia de derechos humanos de las mujeres, lo cierto es que están siendo todavía limitadas en su número de privaciones de derechos legales. Que si bien así ha sido superado con los años, lo cierto es que en México sigue estando la mujer en una situación de no reconocimiento pleno de sus derechos humanos, y es por eso que se hizo necesario imponerle al Estado una medida de prevención.